A ver, hermanos, vamos al libro de Habacuc que hemos estado estudiando, al capítulo 1. En este capítulo 1 vemos primero la preocupación de Habacuc por la maldad que hay en el pueblo y la pregunta: ¿qué hace Dios? ¿Qué hace a Dios? Preguntándole hasta cuándo Dios va a permitir que haya maldad en el pueblo. Después Dios le contesta y empezamos la vez anterior, la semana pasada, a ver la respuesta de Habacuc a lo que a su vez Dios le había contestado. Entonces vamos a tomar el contexto y vamos a leer desde el versículo 5, tomando la primera respuesta de Dios a Habacuc, y vamos a terminar en el capítulo 2, versículo 1, que es hasta donde llega la respuesta de Habacuc, la réplica de Habacuc a lo que Dios le ha contestado. Entonces vamos a leer desde el 1.5 al 2.1. Dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como harén. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se herirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. La respuesta de Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a entender lo que en ella tenemos para nosotros este día para edificación. Toda tu palabra es útil, Señor,
para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos. Pues dale tu poder a tu palabra, danos entendimiento, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y obra a través de tu palabra. Dale tu poder, Señor, para nuestro bien, para nuestra edificación. Lo pedimos para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. La respuesta que Dios le da al profeta a la pregunta que ha hecho: ¿hasta cuándo vas a permitir la maldad en tu pueblo sin hacer nada? La respuesta que Dios le da le causa asombro y también le causa angustia a Habacuc. Dios le ha dicho que ya está actuando, que ha levantado una nación para que destruya a Judá y para que se lo lleve cautivo al pueblo, para que se lo lleve prisionero. Le parece algo sin sentido. Entonces toma otra vez la palabra para responderle a Dios. Al inicio de esta respuesta de Habacuc, reconoce la eternidad de Dios. ¿Quién es Dios? Eso le recuerda que Dios no cambia, que sus planes y promesas permanecen para siempre. El pueblo no será destruido por completo. Será castigado y corregido. Y finalmente, todo lo que Dios ha prometido a su pueblo se va a cumplir. Entonces, dice con seguridad: no moriremos. Entiende que Dios es justo, que no deja al pecado sin castigo y que puso a esta nación, a Babilonia, para que ejecutara sus juicios. Para juicio los pusiste, dice Habacuc. Lo formó o lo ordenó para castigar a los pecadores del pueblo, pero no para que se glorificara a ellos mismos y a su ídolo, como dijo Dios que harían ahí en el versículo 11. Dice, Dios le está diciendo a Habacuc: luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. El poder no viene de ellos mismos, viene de Dios, y solamente por un tiempo, y no para que destruyan completamente al pueblo, sino para que se cumpla el juicio de Dios. Habacuc ha empezado a meditar acerca de quién es Dios. Ya lo ha llamado Santo mío, y sigue diciendo aquí en el versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Uno de los aspectos que significa que Dios es santo es que Dios es totalmente lo contrario a lo que es el pecado, que es puro, totalmente perfecto. Pero eso no es lo único que significa que Él sea santo. Significa que Dios está totalmente por encima de todo lo que existe, que es totalmente aparte de todo, está separado de todo lo demás. Él es diferente de una manera especial. No hay nada que se le parezca, nada con lo que podamos comparar. Una de las razones por la que no debemos tener imágenes de Dios es que cualquier imagen que tengamos de Él, cualquier imagen que se haga de Él, es un insulto para Él. Por más una obra de arte excelsa que sea, por lo más hermosa que sea, es una basura comparado con lo que Dios es. Dios es infinitamente superior a todo. Por eso, solo Dios
es santo. Podría decirse que la santidad de Dios es la suma de todos sus atributos, todo lo que Dios es. Por eso tampoco nada es santo aparte de Dios, nada es santo fuera de Dios. Ninguna cosa es santa en sí misma, pero Dios puede hacer santas a las cosas terrenales cuando se acerca a ellas y las consagra o las aparta para Él, como el santo día de reposo o su santa palabra, la tierra santa, el santo templo también se menciona en la Biblia. Todo es apartado, es separado para Dios. Como el pueblo, también se llama el pueblo santo, porque Dios lo aparta para Él. Por eso lo llama santo. Vamos a Deuteronomio 7:6. Pero cada una de las cosas que son llamadas santas es porque son consagradas para Dios, son apartadas, cortadas de lo común, como si tenemos una hogaza grande de pan y cortamos un pedazo. Ese pedazo está separado de todo lo demás, ya no forma más parte de esa pieza de pan. Así el pueblo santo, dice Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es por eso que nosotros somos santos, no por nosotros, sino porque somos apartados para Dios, separados para Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, en donde habla de nosotros como pueblo. Aquí en lo que leímos en Deuteronomio, era el pueblo judío a través del cual llega la salvación. Y aquí en Primera de Pedro habla de el pueblo ya apartado de Dios, de todos los creyentes de todas las épocas. Dice Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Solamente Dios puede hacer santo a alguien. Y lo hace, como dice aquí Pedro, llamándolo de las tinieblas en que vive, para que vea la luz por medio de Cristo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y el versículo 9. Vamos a estar un ratito ahí en el Evangelio de Juan, hablando de esta luz admirable a la que Dios nos ha llamado como su pueblo santo, apartado para Él. Dice Juan 1:9. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Jesucristo. Con la luz del Evangelio, una persona puede ver la santidad
de Dios. Puede ver su propio pecado, contrario a la santidad de Dios, totalmente contrastante. Puede ver que es imposible que él mismo se limpie de su pecado. Y entonces aborrece ese pecado que lo separa de Dios. Odia ese pecado que lo condena. Y su mayor anhelo es librarse del pecado y de la condenación. Se arrepiente de su pecado. Su verdadero arrepentimiento se ve en que lucha contra el pecado con todas sus fuerzas para librarse de él, para que ya no esté presente en su vida. Con la luz que recibe del Evangelio, ve el amor y la misericordia de Dios al dar a su Hijo para que tenga vida el que cree en Él. Dio a su Hijo totalmente hasta la muerte. Lo entregó para que muriera y sufriera toda la condenación que merecían los que creen en Él. Vamos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice este versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna o salvación se recibe por medio de la fe, no por ningún mérito o por ninguna obra que se haga. Es totalmente gratuita. Eso significa por gracia. Y es una gracia que Dios da a todo el que cree en Jesucristo. Se recibe creyendo en Jesucristo. Jesucristo fue enviado para salvar, como dice el versículo 17, ahí enseguida, de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree está condenado. Y está demostrando que no quiso venir a la luz, que ama el pecado y que aborrece a Dios, que no quiere ser reprendido por el pecado que ha cometido, que no lo quiere dejar. Esta persona huye de la luz. Vamos a leer ahí mismo del 18 al 21, Juan 3, 18 al 21. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que cree en Jesucristo recibe la salvación. Cree en Jesucristo. Arrepiéntete y ven a la luz. Ven a Cristo. Solamente Cristo salva. Si te arrepientes y crees, recibes la salvación. Y junto con ella recibes algo más, la adopción. Con la salvación eres hecho hijo de Dios, con lo que eres participante
de todas las riquezas de Dios, todas las riquezas de Cristo, y eres hecho participante de esa santidad de Dios. Y lo verás reflejado en un aborrecimiento por el pecado y en una victoria creciente sobre el pecado en tu vida. Eso es lo que se llama santificación. Y es una obra que Dios hace en todos los que han recibido la salvación. También verás en ti un amor por todos los demás hijos de Dios, que ahora son hermanos, y todos hermanos del Hijo de Dios, hermanos de Cristo. En eso se manifiesta que somos hijos de Dios, en no practicar el pecado y en amar a nuestros hermanos. Vamos a Primera de Juan capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Solo hay dos alternativas: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Si no te has arrepentido y no has creído en Cristo, no has recibido esa adopción, eres un hijo del diablo. No importa lo que pienses ni lo que digas, tampoco importan los años que tengas viniendo a la iglesia. Si no puedes convivir y gozarte porque estás con tus hermanos, si siempre tienes conflicto con ellos, si algunos no los soportas, te caen mal, si el domingo no te congregas para adorar a Dios junto con ellos, reconoce que tienes un afecto más grande que el que tienes por Dios, por otras cosas, por algo que es un ídolo que te impide venir ese día a adorar a tu Dios, que te manda eso. Puede ser un pasatiempo, puede ser una persona a la que pones por pretexto para no venir, puede ser tu propia comodidad, darle un gusto a tu carne. Si no hay un deseo de santificación en tu vida, arrepiéntete. No has creído verdaderamente en Jesucristo. No quieres obedecer sus mandamientos y te engañas pensando que eres salvo. Vamos ahí mismo en Primera de Juan 3, versículos 23 y 24. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hemos estado hablando de Habacuc y Habacuc ha estado meditando sobre la santidad de Dios, y la santidad debe ser una realidad en nuestras vidas también, si somos apartados para Dios. Dice Habacuc en el versículo 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal,
Ha estado pensando, como hemos dicho, Habacuc, en la santidad de Dios, en el aspecto en que Dios es totalmente apartado del pecado. Esto ya lo ha empezado a pensar antes, en la primera pregunta que hace: ¿hasta cuándo vas a permitir la maldad en el pueblo? Ya piensa que Dios está totalmente aparte del pecado, que es contrario a él, y sí lo es. Pues oye la respuesta de Dios, diciéndole lo que va a hacer para corregir el pecado del pueblo. Y esta respuesta ha contestado a su pregunta de hasta cuándo, pero ahora tiene otras preguntas. Lo que no puede entender es cómo un Dios limpio en todas las cosas y completamente separado del pecado puede ver la maldad y el agravio que practican los caldeos y al mismo tiempo usarlos como instrumentos de su castigo. Aunque los pecadores de Judá son impíos, como dijo en el versículo 4, donde dice: porque el impío asedia al justo, hablando de los habitantes de Judá, comparándolos con la aterradora maldad y crueldad de los caldeos, su maldad es relativamente pequeña, como si pudiéramos decir que algunos pecados son menores que otros. Todos ofenden a Dios, y sí hay algunos que son más graves, pero todos son pecado. Habacuc se asombra de que Dios pueda siquiera mirar tal maldad, ver la maldad y no desagradarse de ella, y permitir el agravio que le hacen los caldeos con su idolatría. Le dice a Dios: eres tan limpio que ni siquiera puedes ver la maldad. Y le pregunta, así en los versículos 13 y 14: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Los caldeos, llenos de orgullo, menosprecian a los demás países y destruyen a otros que no son tan malvados. Destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Lo que hace Dios parece no estar de acuerdo con su carácter, con su santidad, con aborrecer el mal y a los malvados. Habacuc dice que Dios ve a los caldeos destruir a los que no son tan malvados y no hace nada, igual que antes se había quejado de la maldad del pueblo. Como argumento dice todo lo malvados que son los caldeos. Empieza a hablar aquí de eso. No le dan ningún valor a la vida de los demás. Con sus tácticas desalmadas de guerra, los hombres a los que atacan son como peces en el mar, que no pueden hacer nada contra un pescador con red, con anzuelo. Al no haber otra ley que la ley del más fuerte, sino injusticia y violencia, lo que se vive es un caos. Nada los gobierna. Los hombres son como reptiles, como gusanos, que no son apreciados, que no hay quien se preocupe por ellos y no hay quien los defienda. También como si fueran peces, no tienen ningún derecho. En su razonamiento, Habacuc le dice a Dios que al permitir que los caldeos destruyan a los otros, Dios es el que está causando esta situación, que a sus ojos parece injusta. Pero no hay injusticia en Dios. Habacuc mismo ha reconocido que los demás son impíos, incluyendo a los habitantes de Judá, como ha dicho en el versículo 4.
y de los habitantes de Judá el pecado es más notable, porque lo hacen con conocimiento de Dios y de sus mandamientos. En estricta justicia son culpables y deben ser castigados, deben ser corregidos. Nunca podemos decir que Dios es injusto. El pecado proviene de ellos mismos, nunca de Dios. Y como hemos visto, Dios no lo aprueba y lo va a corregir. Nosotros no evaluamos a Dios, no lo calificamos, sino simplemente nos sometemos a su palabra. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 14 a 16. Romanos 9, 14 a 16 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Recordar lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 3, que habla del decreto de Dios. En el párrafo 1 nos ayuda a entender esto. Lo voy a leer, esto dice así: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Dice el versículo 15 de Habacuc 1: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Siguiendo con su razonamiento, comparando a los caldeos con un pescador, al resto del mundo con el mar y los hombres como peces en él, dice que los caldeos se apoderarán de todo, de algunos hombres uno por uno, como cuando el pescador pesca con anzuelo, y de los otros en grupos grandes, como cuando el pescador pesca con la red. Y a causa de su éxito, de que están logrando todo, se gloriarán en sus crímenes. Dice el versículo 16: por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Atribuyen sus éxitos a su poder militar, a su propio esfuerzo, a sus armas. Con ellas logran sus conquistas, en lugar de atribuir estos éxitos a Dios. El poderío que tienen es para ellos su Dios. Compara Habacuc esto, es como si como el pescador ofreciera sacrificios a la red, incienso a las mallas que usó para tener con qué preparar
un banquete. Rinden culto a sus armas en lugar de al Creador. Se apoyan y confían en ellas para lograr todo lo que quieren. Confiar en nosotros mismos o confiar en lo que tenemos, como pudieran ser las riquezas, nuestra habilidad, nuestros conocimientos o en cualquier cosa aparte de Dios, es idolatría. Es tener un ídolo al que le atribuimos nuestro bienestar. Vamos a Deuteronomio 8, 17 y 19. No es lo que nosotros pensamos que nos prospera. El que está atrás de nuestro bienestar, de nuestro sustento, es Dios. Pero tenemos que recordarlo para no vanagloriarnos contra Dios. Dice Deuteronomio 8, 17 a 19. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviereis en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros: de cierto pereceréis. Esos dioses ajenos pueden ser nuestros ídolos a los que atribuimos nuestro éxito, nuestra riqueza. Puede ser incluso nuestra inteligencia, nuestra habilidad, nuestros estudios. Pero detrás de todo esto está Dios. Dice el versículo 17 de Habacuc 1: vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Como los caldeos han tenido éxito en su camino de maldad, no se detendrán por ellos mismos. Mientras puedan seguir dominando sobre otros, lo seguirán haciendo. Eso pasa cuando el pecado no es castigado. Un ladrón que roba y no es descubierto, o que si es descubierto no es castigado, no tiene ninguna razón para dejar de robar, y lo seguirá haciendo hasta que alguien lo detenga. Entonces hace otra pregunta a Dios: ¿seguirá permitiendo la violencia y la injusticia de los caldeos contra los demás? ¿Lo va a tolerar por tiempo indefinido? El terror que siente Habacuc ante la corrección del pecado de Judá no es algo infundado. Dios mismo se lo dijo en el versículo 9, cuando dijo en su respuesta: toda ella vendrá a la presa, hablando de la nación de los caldeos. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Aunque los babilonios todavía no han atacado a Judá, ya lo han hecho con Egipto y con Asiria, que eran militarmente muy fuertes, y los han derrotado, y han conquistado también a muchos de sus vecinos, por lo que ya se sabe cómo tratan a los vencidos, y eso lo confirmamos con la crueldad con la que trataron a Judá, al rey Sedequías, al pueblo, cuando años después se cumple la profecía de Habacuc. Vamos a Jeremías 39, del 5 al 9. Estos eran los caldeos.
Y así actuaban, esas eran sus tácticas de guerra: el terror, destruir, aniquilar, destruir toda resistencia y llevarse absolutamente toda la riqueza. Eran unos depredadores, unos presas de fieras que no dejaban absolutamente nada. Así actuaron después y así lo hacían siempre. Vamos a leerlo ahí en Jeremías 3, 5 al 9. 39, capítulo 39 del 5 al 9. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en la tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Entonces vemos por qué Habacuc tenía ese terror, esa angustia, y podemos entenderlo un poco nosotros el día de hoy, si pensamos que Dios usa a los narcos para castigar el pecado y la maldad en nuestro país. Vivimos en un país mayormente idólatra, en donde la corrupción en el gobierno y también fuera de él es la manera de hacer negocios. Reina la injusticia. La justicia es torcida a favor de los poderosos. Hay leyes que permiten el aborto con el único requisito de que se quiera abortar. También hay leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y que puedan adoptar niños. Como creyentes, clamamos a Dios que corrija esa maldad, que quite tanto pecado. Y se nos dice que la corrección vendrá usando a los narcos, que actúan con una violencia y una crueldad extraordinarios, que son capaces de incendiar un lugar lleno de personas, o de secuestrar a un grupo de personas y decapitarlas, nada más para sembrar terror, para obtener dinero. Seguramente pensaríamos como lo hizo Habacuc en su tiempo. Pues no puede ser, no es posible. Señor, ¿cómo haces esto? ¿Cómo permites eso? Quedar en manos de los narcos, te van a estar dominando todo el país, toda la ciudad. Si estos son peores que todos, seguramente sentiríamos terror, estar expuestos a esta corrección. Y si entendemos lo que sentía Habacuc, el porqué de sus preguntas, el porqué de su cuestionamiento a Dios, estando perplejo, porque sabe que Dios es santo y porque ve que los caldeos son malos, Habacuc hace lo único que le queda,
expone su problema a Dios en oración y espera la respuesta. Habacuc, capítulo 2, versículo 1, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Con estas palabras termina la protesta de Habacuc. La respuesta que oyó le ha parecido muy dura y le ha dicho a Dios que le parece terrible por la maldad de los caldeos, y le ha descrito a Dios esa maldad, pero también ha expresado su fe, su convencimiento de que Dios es eterno, de que Dios es santo, que además es su Dios, que tiene la certeza de que el pueblo no será destruido. Por eso dice: no moriremos. Afronta un problema y siente gran angustia por lo que va a pasar, pero cree en un Dios omnipotente, bueno, y pregunta por qué las cosas son así, o cómo pueden ser así. Y sabe que va a tener una respuesta de parte de Dios, y se dispone a esperar esa respuesta. Tiene que dejar a un lado sus angustias y sus temores, todos sus sentimientos, y esperar con fe. Igual que tenemos que hacer nosotros cuando hay cosas que nos angustian, que no entendemos. Andamos por fe, no por vista. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc habla como un centinela, de estar vigilando desde un lugar alto para ver todo lo que viene, todo lo que está a su vista, esperando con paciencia la revelación de Jehová. Sabe que Dios tiene una respuesta, pero no nada más le va a responder. Él tiene que buscar esa respuesta, tiene que orar, y sobre todo tiene que esperar esa respuesta. Así es también con nosotros. En nuestro crecimiento como cristianos, como creyentes, no solamente es recibir información, aprender algo, que sí, vamos a recibir información, vamos a aprender cosas que antes no sabíamos, pero además de recibir esta información, este conocimiento, Dios está formando a Cristo en nosotros, y debe haber una transformación en nuestro carácter, en lo que somos, en lo que creemos, en lo que pensamos, en cómo reaccionamos. Para esto Dios nos hace pasar por experiencias que nos llevan al límite, donde ya no podemos hacer otra cosa más que esperar y confiar. Recordemos a Abraham, llevado al límite, a esperar. Tenía 90 años y seguía esperando su hijo. A veces se desesperó y él tomó acción con Agar, su sierva, pero él tuvo que seguir esperando. Tenía casi 100 años, su esposa 90, cuando ya no tenía esperanza, al límite, ya no podía esperar más, y entonces tuvo su hijo. Fallaba a veces, tuvo que mentir, a veces no confiaba, pero llevado al límite siempre, a ofrecer a ese hijo de la promesa en sacrificio, a confiar y a esperar, a andar por fe.
Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros, caminar por fe. La fe es tan importante porque por esa fe recibimos la gracia de la salvación. Por eso es importante y parte de la fe esperar. La fe necesariamente incluye paciencia. No solamente paciencia para ver qué va a hacer Dios, sino paciencia para esperar en lo que nos está transformando, en lo que está haciendo en nosotros, en hacernos a semejanza de su Hijo. La fe dice, yo no entiendo, pero Dios tiene la respuesta. Pero también dice, voy a esperar el tiempo de Dios para entender. Vamos a 1 de Pedro 1, del 5 al 9. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces leíamos hoy en 1 de Pedro 4, en el versículo 12, leímos, amados, no os prendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que hermanos, no nos dejemos engañar por el evangelio de la prosperidad. Lo que Dios nos dice en su palabra es que estamos siendo probados, está formando a Cristo en nosotros. Por eso nuestro llamado es a caminar con paciencia, con fe y confiando en quién es Dios, conocerlo, conocer su poder, su gloria, su misericordia. No moriremos, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres nuestro Dios, porque eres santo, porque eres Jehová. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, que nos habla de esta obra de santificación, de lo que estás haciendo en nosotros, Señor. Y te damos muchas gracias. Te pedimos que uses esta palabra para revelarnos más acerca de ti, para revelarnos más acerca de nosotros, para darnos esa fe que a veces es tan débil. Enséñanos a tener esa fe, a esperar, Señor, esperar tu salvación, esperar tu tiempo, esperar tus promesas, que ya son reales para nosotros por cuanto ya somos tus hijos, Señor. Bendícenos en esta semana, guárdanos, bendice esta iglesia y úsala para la edificación de cada una de las piedras que la formamos. Para tu gloria lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.